Gloria a Dios. Bueno, vamos a la palabra, al estudio bíblico de hoy miércoles. El libro de los Salmos, hoy nos corresponde el Salmo 130. Salmo 130. Gracias, Señor. Esperanza en que Jehová dará redención. También se conoce también como el salmo de penitencia y perdón. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirare a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Esa palabra esperado también es confiado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Por eso es que se le llama el Salmo de penitencia y perdón, o el Salmo de misericordia y redención. Tiene 8 versos. Este es uno de los 7 salmos penitenciales y expresa un sentimiento de pecado y un arrepentimiento tan profundo y sincero como los que se leerían en cualquier otro lugar del Antiguo Testamento. Con el lamento de lo profundo se mezcla la seguridad del perdón. Es un salmo que va a invitar a la misericordia y al perdón. Los versos del 1 al 4 hablan del lamento o la queja del penitente. El poeta pronuncia un hondo lamento de penitencia en el cual expresa no solamente su propio sentimiento personal de pecado, sino el dolor por los pecados de todo el pueblo. ¿Sabe? Una penitencia o uno que confiesa su pecado tiene el dolor que produce el pecado y el arrepentimiento, porque no es algo que uno se alegra de hacerlo. Al contrario, la persona que tiene pudor, pues se avergüenza, ¿verdad? Y se siente con esa carga. El teólogo Kirkpatrick, que lo hemos usado en otras ocasiones, afirma que comprenderíamos mejor este salmo si lo leyéramos como la oración de un israelita piadoso representativo de todo el pueblo. O sea, uno que está intercediendo. Es como cuando tú oras a Dios por tu familia, por tus hijos, por tu comunidad, pidiéndole perdón al Señor. Se supone que sea la persona la que lo haga, pero nosotros nos hemos puesto como intercesores, cargando el dolor y el pecado de ciertos lugares, ciertos momentos, y clamando a Dios por misericordia y perdón. Pues eso es lo que está haciendo aquí el salmista en cierta manera. Es la oración de un israelita piadoso representativo de todo el pueblo, como podría ser Nehemías. Nehemías hizo ese acto. No solamente lo hizo ante el rey, sino que lo hizo ante la presencia de Dios en oración. Y también que hay una semejanza entre este salmo y la oración de Nehemías que aparece en el libro del mismo, de Nehemías capítulo 1, del 4 al 11. Cuando dice de lo profundo, cuando está aquí el salmo declarando eso de lo profundo, es una imagen que evoca las aguas profundas con que tan a menudo se describe en el Antiguo Testamento los peligros y dolores del alma. Se describe el sentimiento de una persona que está en sufrimiento. En lo más profundo solamente puede mirarse hacia arriba. Porque tú llegas al fondo, no se puede bajar más, hay que mirar hacia arriba. Si Jah llevara un registro, Jehová, de los pecados, sin borrarlos, gracias a su misericordia y perdón. ¿Sabe? Dios no está llevando un registro de tus pecados. El pecado aquí nos afecta a nosotros.
Dios lo aborrece, Dios no está de acuerdo. Él está más enfocado en el perdón y la misericordia que en sacarte en cara tus pecados. Por lo tanto, ¿quién verdaderamente podría mantenerse? Si fuera así, ¿quién podría? Mire, hermano, uno quiere agradar a Dios y eso es lo que uno debe hacer. Y uno siente una paz y un gozo cuando agrada al Señor. Pero todos pecamos. La Biblia divide a veces los pecados, y no voy a entrar en un estudio exegético de esto, pero habla de iniquidades, habla de faltas, habla de transgresiones, pecados. Y no es que los pecados tengan categoría, pero porque alguien dice, pecado es pecado. Bueno, pecado en definición es pecado, es violar la ley de Dios, es violar la santidad de Dios. Pero así como nuestros códigos tienen certificación, no la palabra certificación, tiene grados en los delitos y en las penas, pues no puede ser que el sistema del hombre sea más condescendiente que el sistema de Dios. Por lo tanto, hay faltas que cometemos, hay actos inmorales, indecorosos, hay actos que son iniquidades, que no es otra cosa que una costumbre a algo que a Dios no le agrada, y entonces están los pecados. De hecho, la Biblia habla hasta de los pecados de muerte. Entonces, hay diferentes niveles, pero no importa cuál sea, en la gracia, en el amor y la misericordia de Dios, pues Él está ahí para perdonarnos. Puede ser que tengan consecuencias aquí en lo terrenal, según el nivel, pero Dios sigue mirando con ojos de amor y de misericordia. Eso no significa que tú tengas derecho o que tengas licencia para pecar, porque al fin y al cabo la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, la paga del pecado es destrucción. Pero no nos conviene en ese sentido. Ahora, pero Dios perdona y por ello se lo ha de servir con un espíritu reverente y agradecido. Así que tenemos que ser nosotros reverentes, agradecidos, humillándonos ante su presencia. En estos versículos no se está proclamando la doctrina de quienes conciben la religión como un 1000 veces repetido perdón para el 1000 veces cometido pecado. O sea, no es eso lo que se está promoviendo, que tú estés pecando y pidiendo perdón, pecando. No, toma, desarrolla carácter, espina dorsal. Por lo tanto, Dios otorga su perdón para que quienes hayan sido de este modo restaurados le sirvan y los reverencien. El temor de Dios es el principio de esa sabiduría que sabe apartarse de la locura y el pecado. Y la locura son esas malas decisiones, esas locuras que hacemos nosotros, esos desajustes que nos llevan a vidas de pecado, que van a transgredir o a violar los principios de Dios. Pues el temor a Dios, el servir, el buscar, el amar, el reconocer a Dios, te aparta de esos caminos y te ayuda a andar obedientemente por los caminos del Señor. Los versos del 5 al 8, que no es otra cosa que la esperanza del perdón, se pide aquí que se haga efectivo el perdón que se había anunciado con autoridad. El poeta expresa su decisión de esperar a Jehová, de confiar en el Señor. Tal es su confianza en la misericordia divina que coloca su caso en las manos de Dios y se somete enteramente a su misericordia. La base de esta confianza es la propia palabra de promesa de Dios. Hay una promesa de Dios. Pero la espera no es pasiva, es una espera expectante. Tú estás esperando algo, tú estás haciendo algo, como la del vigía que escudriña los cielos para ver si percibe la primera luz de la mañana. El poeta dice que mi esperanza en el Señor es mayor que la de los vigías que esperan la mañana, mayor que la de la atalaya que vislumbra el amanecer. Invita a todos a unirse a su esperanza, porque hay abundante redención en Él, en Jehová. Hay una enorme riqueza de poder
en el Salvador. Él redimirá, verso 8. En hebreo dice, es el mismo quien redimirá, es el mismo Señor que te va a rescatar, que te va a redimir. El énfasis está puesto en el pronombre, es Jehová mismo, en persona quien proveerá el precio del rescate y quien pagará la fianza. Aquí, tal como está en Mateo 1:21, se trata de una redención de todas las iniquidades y no en las iniquidades. O sea, él va a quitar eso de ti. Bendito Dios. La construcción hebrea dice literalmente, es él quien redimirá a Israel, sacándolo de adentro de sus iniquidades, perdonando todos sus pecados. O sea que ya el libro de Salmo en el Antiguo Testamento tenía la revelación de la gracia, tenía la revelación del sacrificio de Jesús, la cruz del Calvario. El camino del perdón y la restauración del hombre estaba diseñada a través de esa experiencia de la redención en Cristo en la cruz, pero que el salmista lo vio antes. Vamos al Salmo 131, a tomar 2 salmos hoy. Y el Salmo 131, que sigue siendo parte de estas trilogías del peregrinaje, confiando en Dios como un niño, sigue en esa línea de pensamiento de la confianza, de lo que Dios puede hacer con nosotros. No, yo le di el 131 y es el 132. Brincamos ahora al 132. Que es la plegaria por la bendición sobre el santuario. Y es la oración a favor de la casa de Dios. Este salmo va a describir eso. La casa de Dios. Lo que representaba ese lugar de comunión. Acuérdate de Jehová de David. Claro, aparece David. Parece que David fue el rey que planeó la construcción de la casa, pero no la construyó. Y de toda su aflicción, de cómo juró Jehová y prometió al fuerte de Jacob. Mire cómo se combinan los nombres. Israel, Jacob. No entraré en la morada de mi casa, ¿ve? No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Y con esa pasión, con ese anhelo, vivió David hasta que se logró ese santuario, ¿verdad? He aquí en Éfrata lo oímos, lo hallamos en los caminos del bosque, entraremos en su tabernáculo, que era la tienda antigua donde moraba el arca, ¿verdad? Nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, que es el templo. Tú y el arca de tu poder, tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas a tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono, si tus hijos guardasen mi pacto. ¿Ve la condición? Dios le prometió un trono eterno a David, pero puso una condición: si tus hijos guardaren mi pacto. O sea, hay promesas de Dios condicionadas a que tú hagas unas cosas. ¿Ves? Por eso no es que las profecías a veces no se cumplan, es que tienen unas condiciones. Y entonces tiene que entrar uno en esas condiciones también. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Pero Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y a sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Y todo eso ha tenido cumplimiento en muchas
aspectos y en muchos datos de la historia. Este es el más largo de los cánticos graduales o cantos de los peregrinos y primero de la quinta y última trilogía. Barnett, el teólogo, sostiene que el tema de los tres últimos cánticos graduales es el templo y la bendición divina que emana de él. Esto está relacionado al templo, a la casa. La oración con que Salomón dedica el templo de Jerusalén. Está citada, algunos de los versos de este salmo se citaron ahí en esa experiencia de Segunda de Crónicas, capítulo 6, el verso 41 y 42, y abro un paréntesis para decir lo ricas que son las escrituras, que tú puedes estar leyendo algo del Génesis, pero de momento aparecen los profetas o aparecen los salmos, o Jesús lo citó, lo que te dice que hay una coherencia bíblica, de que los mismos libros, los mismos textos tienen sus contextos, donde tú puedes decir, mira, esto que está aquí, míralo aquí y míralo acá. Te dice que hay una correlación y eso pues te fortalece tu fe porque sabes que no es un invento de que nada más lo dijeron aisladamente. Oye, también hay versos aislados y esos versos aislados pues los tomamos como referencia, ¿verdad? Y no hacemos una doctrina de ellos, porque para tú establecer una doctrina tiene que haber una secuencia, tiene que haber un fundamento, una correlación. Una vez explicado eso, pues seguimos aquí. El versículo 11 aparece también en el libro de Hechos, capítulo 2, el verso 30, eso fortalece lo que acabo de estar diciendo, con referencia al reinado de Cristo sobre el trono de David. El principio de la unión que debería existir entre la religión y el Estado, el propósito fundamental del Salmo es glorificar el santuario junto con el rey. Santuario, rey, templo y rey, Estado y religión, pues ambos están inextricablemente ligados entre sí. ¿Sabes? Dios siempre ha visto gobierno e iglesia, el rey y y el santuario, gobierno con el santuario, gobierno e iglesia. Nosotros tenemos separación, pero es para no imponer una religión, pero no para que no puedan coexistir y trabajar. De hecho, el gobierno sin la iglesia está incompleto y la iglesia sin el gobierno también. Porque ambos ¿qué? Se necesitan, y a ambos los estableció Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo y el gobierno es el que dirige los sistemas organizativos, administrativos y en el caso de nosotros, democráticos, ¿verdad? Ahora, la determinación de construir la casa, los primeros 7 versos, el salmista recuerda el anhelo de David de proveer un techo estable para que el arca del Señor, acuérdense que antes había algo literal, algo que se podía tocar, tangible es la palabra correcta, que era el arca del pacto que Dios se la entregó a Moisés. Y eso representaba la presencia de Dios. Pero nosotros ahora tenemos de la gracia en Cristo. Cristo está en nuestros corazones por el Espíritu Santo y es el trono del Señor. Por lo tanto, sí tenemos también símbolos, pero no nos aferramos porque no es el antiguo pacto. Estamos en la nueva manifestación de la gracia. Son dos cosas que se complementan, pero son diferentes. Eso está en Primera de Crónicas, capítulo 28, del 2 al 6, habla del arca del Señor. Toda su aflicción, que aparece en el verso 1, se refiere a la lucha de aquel rey contra los celos y la constante persecución de que fuera objeto por parte del rey Saúl. David tenía aquel anhelo, aquel deseo, pero también tenía el conflicto de que Saúl, que era el primer rey, había cogido ¿qué? Celos con él. Y habían unos conflictos que marcaron la historia del establecimiento de Jerusalén como el lugar donde el arca había de encontrar un lugar de residencia permanente y donde se habría de construir el templo. El fuerte de Jacob, que está en el verso 2, es una expresión extraída de Génesis capítulo 49
Y el verso 24, ¿ve? Uno verso confirmando el otro. La preocupación de David por el santuario del Señor se pone de manifiesto en dos momentos. Cuando trae el arca de la alianza desde la casa de Abinadab y la coloca en un tabernáculo especialmente preparado para ella en Jerusalén. Eso está en 2 de Samuel, capítulo 6, del 1 al 19. Él fue y la sacó ya de los filisteos y la trajo para acá. David siempre fue muy celoso con eso. Y cuando manifiesta su deseo de construir un templo donde el arca estuviera en una residencia permanente, 2 de Samuel, capítulo 7, del 1 al 29, para que siga estudiando, ¿verdad? Propósito que no se le permitió ejecutar. David no construyó el templo, David levantó los fondos y los diseños, pero fue Salomón quien lo construye. El voto que se describe en los versículos 3 y 5 muy probablemente se relaciona con la venida del arca a Sion, desde que su propósito ya habría sido ejecutado. El pueblo se une al rey en su preocupación por el símbolo de la presencia de Dios. ¿Entendieron la importancia de ese reconocimiento? He aquí en Éfrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque, que es el verso 6 del Salmo. Este versículo ha intrigado a muchos comentaristas. ¿Por qué? Porque Éfrata por lo general se interpreta como otro nombre de Belén. ¿Me acuerdas cuando dijeron del Señor, tú que vienes de Éfrata, que también era Belén? Aquí, sin embargo, sería el nombre de todo el distrito donde se encuentra Kiriat Yearim, que es la ciudad de los bosques, cerca de la cual el arca permaneció muchos años. Eso está en 1 Samuel, capítulo 7, del 1 al 12, donde estuvo allí cuando la cuestión que hice referencia hace un momento atrás de los filisteos, que esclavizaron, ¿verdad?, y se llevaron el arca. El verso 6 dice, se refiere al arca y debería serla, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Significa delante del arca, puesto que el trono de Dios estaba colocado encima de ella, en los diseños que tenía el arca. Los versos del 8 al 12, cuando habla de la dedicación de la casa de Dios, los primeros 3 versículos de esta estrofa son una oración dirigida directamente a Dios. Se lo cita con variaciones de menor importancia o el final de la oración de la dedicación del templo que pronunció Salomón. Salomón usó parte de los versos de este salmo que están aquí citándose en los salmos cuando hizo la oración. Lo que sabemos es que entonces los salmos fueron escritos antes de esta experiencia de la dedicación del templo. Entonces, parte de la oración, Salomón utilizó estos versículos de este Salmo 132. Su significado es sumamente adecuado para un acto de dedicación de un templo. El arca de tu poder, verso 8, como se le conoce también. En los salmos, esta es la única vez en que se hace referencia al arca usando su nombre. Pawnee, el comentarista, cree encontrar en los vocablos que se usan una alusión a Números capítulo 10 del verso 33 al 36, donde el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándole lugar de descanso. Y en los que Moisés dice, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Esa era parte del cántico que llevaban cuando ellos estaban moviendo el arca, ¿verdad? Citando el libro de Números. El reposo sería aquel que Dios ofrece a su pueblo después de haber salido victorioso de una batalla. Tanto los sacerdotes como el pueblo son objeto de sendas peticiones, como dice el verso 9. Con respecto a los primeros, se pide que se vistan de justicia. Y en cuanto a los santos, han de regocijarse. O sea que es una combinación de justicia y de gozo. Y eso es la adoración.
Los líderes hacen justicia cuando predican y el pueblo se regocija alabando y dándole gloria al Señor. Esa es la combinación y la tenemos ahora mismo. Todavía es un principio. La justicia en el púlpito y el gozo en la congregación son una combinación que siempre produce una iglesia victoriosa, sea cual fuera el lugar y el tiempo. No vuelvas de tu ungido el rostro, verso 10. Es decir, no te niegues a escuchar su oración. ¿Ves? David reclamó eso, porque David era el ungido, que Dios lo había llamado así, mi ungido. La promesa de Dios a David de poner reyes de su propia descendencia en tu trono, verso 11, junto con las diversas referencias al ungido que estaba en el verso 10, o la palabra ungido que en griego es Christos. La palabra ungido es la palabra en el griego Christos. En el hebreo es Mesías. Por lo tanto, Cristo era el Mesías o el Cristo, que no es otra cosa que el ungido. Son citadas por el apóstol Pedro en su sermón en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2 y el verso 30. Este verso, Pedro lo está citando en el libro de los Hechos, en el gran mensaje cuando descendió el Espíritu Santo, que pensaban que estaba borracho, ¿verdad? Pues allí estaba citándose este salmo. Las promesas con respecto a la perpetuidad del trono de David, que se encuentran en todo el Antiguo Testamento, se cumplen en Cristo. Estas promesas están condicionadas a la obediencia. ¿Ves? Como todo, casi todo hay una condición. La de los descendientes literales de David, en primer lugar, y la de la iglesia, en el segundo. Y entonces los versos 13 al 18, pues ahí está la bendición divina sobre la casa. Fíjense que todo tiene que ver este salmo con el templo, con la adoración, con la restauración de la adoración, con el arca, pero también con la gracia, ¿verdad? La estrofa final de este cántico es la respuesta de Dios a la oración y al acto de dedicación. Se introduce con la seguridad de que Jehová ha elegido a Sión. Recuerde que Sión representa Jerusalén, que para nosotros representa la iglesia, porque la iglesia es la continuidad de lo que fue el templo hecho de mano, ¿verdad? Y el arca, que después no se sabe del arca. Solamente Indiana Jones es el que la andaba buscando. Y no sé si, ¿la encontró o no la encontró? Por lo tanto, se introduce con la seguridad de que Jehová ha elegido a Sión y lo quiso por habitación para sí. Verso 13. Se trataba en aquellos tiempos de Jerusalén, hoy de la iglesia. O sea que el simbolismo espiritual es la iglesia porque tiene continuidad. Uno en el antiguo pacto o la ley, otro en el nuevo pacto o la gracia. Adoptándola para siempre como un lugar de reposo. Pero en ambos era un lugar de la presencia, que reposaba la presencia de Dios, que estaba la presencia de Dios, que Dios era real. Y habitación suya, la bendecirá y prosperará en especie, con montones de recursos, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 28 y el verso 1 al 14 habla de la bendición que Jehová ha prometido a sus hijos cuando le sirven, ¿verdad? En el nombre del Señor. Dará respuesta a las oraciones elevadas en favor de los sacerdotes y del pueblo, como está ahí en ese verso 16. Con respecto al poder de David, verso 17, he dispuesto lámpara a mi ungido, o sea que mi ungido va a tener dirección, va a ser iluminado. Eso está también en Primera de Reyes, capítulo 11 y el verso 36. Y termina entonces con el significado mesiánico, que es Cristo, la luz del mundo, que eso está en Juan 8:12. Cristo es esa luz, es ese iluminado, es ese ungido, ¿verdad? Y los enemigos de David, que son también los enemigos de Cristo, serán vestidos de confusión.
usted no se turbe, porque los enemigos suyos son los de Cristo y van a ser también vestidos de confusión. Pero sus propias fuerzas brillarán como con destellos. Las fuerzas que Dios ha puesto va a hacer que podamos iluminar para la gloria de su nombre. Nada, que Dios añada bendición a su palabra. Espero que esto le haya edificado. Gracias por seguirnos. Nosotros nos volvemos a ver el domingo en el servicio especial de las madrecitas queridas del alma. Y la pastora va a predicar y nos vamos a disfrutar aquí. Que gracias, y los que son de la casa y los que les gusta entender el propósito de Dios y del reino, de diezmar y ofrendar, lo pueden hacer a través de la ATH móvil como CFC Fe y Gracia. CFC Fe y Gracia. Te invito a que vaya a nuestro canal de YouTube, se suscriba, porque hay nueva programación, aparte de lo que hacemos en la iglesia, otros trabajos más que estamos haciendo y que están bendiciendo a la gente. Muchas gracias, bendecidos.